Sistema de producción, doble propósito. Este modelo ganadero se lleva a cabo en regiones del trópico húmedo y seco. Este modelo se adapta a periodos de tiempo de 150 a 210 días, en los cuales se les brinda al ganado buena alimentación. En este modelo se puede dedicar al ganado cebuino, a la producción de leche y carne. Lo deseado en este modelo es que las vacas nuevamente queden gestantes en un periodo corto de tiempo. En este sistema, la extracción de los novillos se realiza con mucha flexibilidad. El ganado depende principalmente de las praderas permanentes comunes. En los climas tropicales, el ordeño en este sistema se lleva a cabo con el ternero al pie. El ternero es separado de la madre de 8 a 14 horas por día. En este modelo la cría de hembras y machos se realiza por igual. Este modelo ganadero tiene una adaptación forzada debido a la necesidad económica. Este modelo se auxilia por la venta de la leche, pero debido a la mala calidad de los forrajes y a la sequía, es ineficiente la producción de carne y leche, razón por la cual se deben seleccionar las mejores razas para estas zonas.